En esta oportunidad tenemos la participación del doctor Ñaña. Doctor, ¿qué se considera realmente una emergencia médica? Una emergencia médica es aquella patología que pone en riesgo la vida y teóricamente y según la norma del MINSA tenemos un corto tiempo de 1 hora a 2 horas para poder resolverla. Un infarto cardíaco, un infarto cerebral, un traumatismo múltiple, por ejemplo un accidente de tránsito con compromisos de varios órganos, entre otras patologías que realmente son graves. ¿Por qué muchas personas no reconocen una emergencia a tiempo? Cada persona cuando ve a un familiar que está enfermo, obviamente lo primero que vamos a tener que ver es si está grave o no, o en este caso si es una emergencia o una urgencia. No confundamos el hecho de que te van a demorar en la atención. La atención va a ser de todas maneras oportuna. El tema es el siguiente: si nosotros tenemos varios pacientes, digamos 3 pacientes, y uno de ellos es un infarto cardíaco, por más que haya llegado último, lo vamos a atender. Obviamente esa atención no va a demorar mucho, mientras que se va a atender como segundo o tercer lugar a los otros pacientes. Algo que también tenemos que ver es que apenas el paciente ingresa a nuestra emergencia, nosotros controlamos esto, vemos si es que el paciente está en una emergencia o una urgencia con las funciones vitales y con la clínica del paciente, o sea con los síntomas. Inmediatamente nosotros lo clasificamos y le damos la atención. ¿Qué síntomas nunca deben ignorarse? La dificultad respiratoria. Un paciente con dificultad respiratoria generalmente va a ser una urgencia o una emergencia, ¿no? Un paciente que esté encefalopático, sea confuso, que normalmente es un paciente que está conversando como nosotros y que de un momento a otro lo ves confuso, lo ves ido o profundamente dormido y no responde, eso también es un paciente que puede ser catalogado tranquilamente como una emergencia. En emergencia de la Clínica Ortega, ¿cómo diferenciar situaciones leves con situaciones realmente urgentes? El paciente que ingresa por emergencia, inmediatamente se le toman las funciones vitales y se le pregunta los síntomas principales. De esa manera nosotros evaluamos al paciente, ¿no? Obviamente si tenemos un paciente con lo encefalopático, con dolor torácico, con dificultad respiratoria, está pasando un área que llamamos shock trauma, donde se le da la atención inmediata. ¿Cuáles son los casos más comunes en la ciudad de Huancayo? En Huancayo encontramos muchos pacientes con dificultad respiratoria, con una insuficiencia respiratoria, pacientes que vienen con una saturación baja, ya sea por una patología reciente como una neumonía o que sean pacientes crónicos como una fibrosis pulmonar. También tenemos bastante cantidad de pacientes encefalopáticos, pacientes con DCVs isquémicos, hemorrágicos, politrauma. Tenemos bastantes pacientes que ingresan a la emergencia con múltiples traumatismos. Doctor, a nivel de edad, ¿a quién se suele ver más frecuente? Nuestra emergencia recibe en mayor cantidad a pacientes adultos y adultos mayores. Tenemos también pacientes que llegan como emergencia, o sea, como paciente crítico, también a pediátricos y son evaluados por los pediatras de turno. ¿Nos puede comentar cómo está preparada y equipada la Clínica Ortega? Nuestra emergencia y en sí la clínica está muy preparada para cualquier tipo de eventualidad. Miren, en el caso de emergencias, a diferencia de incluso de los hospitales, nosotros podemos atender infartos cardíacos, infartos cerebrales con un procedimiento que se llama trombólisis, cosa que muchas veces no se hace en otras instituciones. Aparte que contamos con un laboratorio que los resultados lo tienen en 1 hora o a veces en menos tiempo en el caso de emergencias. En caso de pacientes en shock trauma, muchas veces los resultados son prioritarios y están en mucho menos tiempo. Con respecto a lo que es imágenes, tanto rayos X, ecografía y laboratorio nos apoyan de una manera muy eficiente y tenemos un diagnóstico de un paciente crítico en menos de 1 hora o a más tardar en 1 hora. Estas áreas que comenta, al igual que emergencia, ¿están atendiendo las 24 horas? Sí, en el caso de tomografía tenemos las 24 horas, radiología tenemos las 24 horas, tenemos un ecógrafo que lo usamos en emergencia, en el caso de pacientes críticos y podemos hacerle una ecovisión, una ecografía con protocolos FAS que se hace en emergencia. El nivel de profesionales, doctor, cuentan por todo el equipo especializado. Nosotros en la emergencia somos emergenciólogos, tenemos también personal médico que nos apoya y obviamente si es que tenemos la necesidad de un médico especialista pasa a otra área que es la unidad de cuidados intensivos del paciente y en esa área es evaluado y tratado por los otros médicos especialistas.
¿Qué errores debe evitar el familiar o acompañante mientras lo traslada a emergencias? Bueno, el traslado prehospitalario es otro mundo, ¿no? Hay que tener en cuenta que si yo tengo un paciente que está crítico, que está grave y no le estoy dando ningún tipo de mantenimiento en casa, obviamente tengo que trasladar a una institución, en este caso a la emergencia. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente: cuando nosotros tenemos la posibilidad de que sea trasladado en ambulancia por un personal médico especializado, sería bueno el traslado. Por ejemplo, en el caso de que tengamos un paciente que esté inconsciente, que no responda a los estímulos o que esté con gran dificultad respiratoria, lo ideal, si es que tenemos la posibilidad y la premura, o sea, que el personal médico con la ambulancia llegue inmediatamente a casa, lo trasladamos, ¿no? En este caso, el SAMU nos trae pacientes que ellos tratan de estabilizarlo o lo pueden estabilizar en el camino, ¿no? Pero hay que recordar que también, si es que la ambulancia me va a demorar media hora, una hora, es mejor trasladarlo lo antes posible, si es que vivimos a 5 o 10 minutos de la clínica. Doctor, ¿nos puede comentar algún caso de automedicación en este tiempo? Sí, hemos tenido varios casos. Lamentablemente la automedicación en la población huancaína es altísima. Hemos tenido varios casos de pacientes que han llegado con reacciones alérgicas severas, incluso pacientes críticos que hemos tenido que intubarlos, ponerles medicación para subirles la presión porque han hecho un tipo de shock anafiláctico y han estado durante varios días en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? También es bastante común en la práctica que en las farmacias se le dé medicación a los pacientes, y también hemos tenido múltiples pacientes que han llegado también con reacciones adversas a los medicamentos por la emergencia, ¿no? En su experiencia, ¿cómo aporta la tecnología en los distintos casos de emergencia? Con respecto a lo que es la tecnología con la que contamos, pongamos un ejemplo: un paciente que tenga un accidente de tránsito y haya tenido un golpe en la cabeza. Este paciente necesita una tomografía, ¿no? El paciente ingresa y en menos de 20 minutos ya tenemos la tomografía, estamos observándola y tenemos un sistema que es virtual. El neurocirujano se le hace la interconsulta y él va a estar viendo en su equipo celular o a su laptop ya la tomografía. Todas las imágenes que son cargadas tanto de radiología y de tomografía se pueden evaluar en cualquier equipo celular o en cualquier laptop, ¿no? Entonces el radiólogo y el especialista puede estar viendo las imágenes mientras se está acercando a atender al paciente, ¿no? ¿Cómo es la atención de emergencia en la noche? La emergencia atiende las 24 horas. Y el sistema de atención tanto de día y noche es el mismo. El paciente ingresa por la puerta de emergencia, en este caso por la puerta de la calle Panamá. Inmediatamente se le toma funciones vitales, se acredita al paciente, siempre y cuando el paciente esté estable. Se acredita al paciente y el paciente pasa a consulta. En el caso de que sea un paciente prioridad 1 o un paciente en emergencia, es un paciente que directamente va a pasar al área de shock trauma, donde inmediatamente lo va a atender el médico emergenciólogo que está de turno, y se le va a realizar todos los procedimientos que requiera. ¿Por qué confiar en Clínica Ortega ante una emergencia? Tenemos 3 pilares, ¿no? Primero, los médicos que son especialistas. Tenemos todo un equipo médico especializado capaces de resolver una emergencia, cualquier tipo de emergencia que tuviéramos. Segundo, nuestro laboratorio es un laboratorio de última generación que nos da un resultado fiable y muy rápido. Y tercero, la tecnología que tiene la clínica con respecto a lo que es tomografías, rayos X y ecografía, ¿no? Tenemos que recordar que la ecografía también es hecho por un médico radiólogo, y entonces los resultados son bastante fiables. ¿Algún mensaje para concientizar sobre las emergencias en Huancayo? Cuando tengamos un familiar que vemos que está enfermo, que está mal, no esperemos a que se complique, ¿no? Traigámoslo lo antes posible, no convirtamos una urgencia en una emergencia médica, ¿no? No veamos a nuestro paciente complicarse, traigámoslo lo antes posible a la emergencia.